Muy buenos días, saludamos a toda la Iglesia Santa del Monte de Oreb, a todas las personas que son parte y son miembros de esta obra del Señor. Bendiciones para todos. En esta oportunidad nos acompaña la pastora y profeta Patricia Amalia Moscoso Alvarado. Está también con nosotros en el día de hoy nuestra hija Ana Sofía Bernal Moscoso. Bendiciones, Ana, bendiciones, pastora, bendiciones a toda la Iglesia Santa del Monte de Oreb, esta obra maravillosa que el Señor tiene en sus manos, que lleva de victoria en victoria en medio de tantas crisis, en medio de tantas situaciones difíciles por las cuales estamos atravesando. Bueno, después de este corto saludo, procedemos a llevar el mensaje de hoy. Habíamos dicho que íbamos a tocar una segunda parte acerca de la condición del mundo actual. El sábado pasado estuvimos hablando de esto. Condición del mundo actual, primera parte. Hoy tenemos una segunda parte. Creo que no vamos a hacer una tercera parte, simplemente lo vamos a dejar hasta aquí. Esperamos que la comprensión y el entendimiento que el Señor traiga sobre estos temas sean de mucha edificación para nuestras vidas y que sean de grande bendición para nuestros espíritus, ¿no? Recordemos que debemos buscar al Señor en espíritu y en verdad. Bueno, condición del mundo actual, 2. En la parte 1 de este mensaje establecimos varios elementos y circunstancias que determinan por qué nosotros hemos llegado a este tipo de condiciones. ¿Por qué nosotros hemos caído, hemos llegado a la decadencia moral? A esa falta de principios y valores morales. También establecimos el por qué llegamos a esta inesperada explosión del conocimiento científico y tecnológico, Pati. De por qué el mundo vive en un caos. En las diferentes manifestaciones que tiene la naturaleza también en el mundo actual. Porque recordemos que hablamos de terremotos, de tsunamis y bueno, y todo lo que está quejando la naturaleza por esta cantidad de cosas. De por qué tantas enfermedades, virus, pandemias, las guerras, la muerte, la escasez que traen tanta destrucción y confinamiento a los habitantes del planeta. Ahora, ¿por qué nosotros hemos llegado a esta situación? ¿Por qué el mundo actual está azotado por calamidades de todo tipo? Bueno, hay una respuesta, y obviamente la respuesta más lógica, porque obviamente nos estamos alejando de nuestro asidero espiritual, o simplemente estamos muy alejados de lo que también vimos, el asidero espiritual. Estamos alejados de Dios. No estamos viviendo por la palabra del Creador. No nos damos cuenta de que todo este proceso de cambios y transformaciones en el mundo se derivan del no cumplimiento de las normas y de las reglas de Dios, o esas reglas que el Señor tiene establecidas como conducta para su pueblo escogido. Ahora, ¿cuál es el pueblo escogido de Dios? Pues obviamente es actualmente la iglesia, que está esparcida por todo el mundo. Y el pueblo que somos nosotros, somos la iglesia. Vamos a buscar en la palabra Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Eso es lo que dice este pasaje, Isaías 59, 2. ¿Qué entendemos? El Señor
se ha alejado de nosotros a causa de nuestro pecado, de nuestra falta de arrepentimiento, de nuestra falta de santidad, a falta de la obediencia a sus mandatos y a sus leyes espirituales, a sus 10 mandamientos. El Todopoderoso Pati y Ana y querida iglesia está hastiado y está cansado de tanto pecado en la tierra, de tanto pecado en la humanidad. En estos momentos tan críticos de nuestra historia, debemos comprometer incluso nuestra propia vida, si es que realmente nosotros queremos acceder a esa salvación. El mundo necesita hombres de valor, como dice una canción que la hemos cantado varias veces en la iglesia y que nos gusta mucho. El mundo necesita hombres de valor, hombres comprometidos con la causa, con el fundamento de vivir una vida de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Y no por lo que se nos antoje hacer, Pati. O sea, no por lo que se nos antoje decretar y establecer nosotros mismos. O sea, no es por lo que nosotros queramos hacer, o por los comportamientos y conductas que nosotros deseemos tener o simplemente llevar a cabo. Todo tiene que estar regulado y todo tiene que estar sopesado a través de la misma palabra de Dios, empezando por esos 10 mandamientos. Éxodo 20. Si quieren leerlos, ahí los van a encontrar. Pero, es decir, ¿por qué esos comportamientos y estas conductas? Vamos a buscar en Proverbios 14:12. El libro de Proverbios es uno de los libros poéticos de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Proverbios 14:12 dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Eso es en la versión traducción lenguaje actual. Vamos a verlo en la Reina Valera. Dice la Reina Valera, Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces fíjate, no podemos seguir confiando en lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo es puro, es santo, es verdadero y está de acuerdo con lo que Dios quiere. Ahí estaríamos equivocados. Sino adentrémonos en el verdadero conocimiento, en la verdadera sabiduría, en el verdadero entendimiento de las cosas divinas, de las cosas que nuestro Señor nos ha mandado a hacer. Fíjate que no es solamente obedecer los mandamientos, eso es una parte. El Señor tiene palabra actualmente para su pueblo, para cada persona. Cada persona tiene un plan enmarcado por Dios dentro de su misma vida. Es decir, cada persona tiene un llamado y cosas diferentes que hacer para Dios. El Señor está hablando. Lo que pasa es que muchos de nosotros no le ponemos cuidado precisamente porque no estamos metidos con su palabra. Entonces, tenemos que tener muy presente eso, hacer las cosas que el Señor nos está mandando a hacer, ¿sí? Actualmente. Miremos en la palabra cuál es ese tipo de sabiduría, cuál es la sabiduría que Dios nos da. Dice Santiago 3:13-18. Santiago 3:13-18. Santiago es un libro que pertenece a las cartas generales, o sea, las cartas que de manera general están en el Nuevo Testamento. Santiago 3:13-18 dice: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas
y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Entonces fíjate que esa es la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como en comparación con la sabiduría que da el mundo, ¿no? Las crisis del mundo, o la gran crisis del mundo, indiscutiblemente es el resultado del distanciamiento de Dios. En lo posible, Anita, debemos mantenernos en santidad para que nuestras oraciones tengan un impacto que sea sobrenatural en el mundo espiritual o en el reino de Dios. El Señor prácticamente está exigiendo de este pueblo, de su iglesia, los frutos que debemos dar como hijos de Dios. Pero ahora, ¿cuál es ese pueblo de Dios? Por si ustedes no me quieren creer que el pueblo de Dios es la iglesia, dicen que no, el pueblo de Dios es el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Israel. No, el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Según la Biblia, nos dice en Primera de Pedro 2, 9, 10. Primera de Pedro 2, 9, 10. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Entonces, ¿quiénes somos ese pueblo? Nosotros somos ese pueblo en la actualidad. Somos la iglesia del Señor. Ahora, volviendo a los frutos, que ya habíamos hablado de que el Señor está exigiendo de su pueblo esos frutos. ¿Cuáles son esos frutos de los cuales estamos hablando? Son los frutos del Espíritu Santo. Y de cómo el Señor está prácticamente exigiendo de su pueblo, de su iglesia, de nosotros, esos frutos que debemos dar como hijos de Dios. Estos son los frutos que da el Espíritu Santo. Ahora, yo les pregunto, ¿conocemos esos frutos que están escritos en la Biblia? Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate que está nombrando 9 frutos del Espíritu. El Señor en una oportunidad en esta iglesia dijo que Él estaba, eso creo que fue en diciembre del año pasado, Pati. Fue en diciembre del año pasado que el Señor estaba esperando que le diéramos esos frutos. Diciembre 31, que le mostráramos esos frutos. Ahora, ¿en verdad tenemos amor por nuestros semejantes? Hablando del fruto del amor, vamos a colocar uno por uno y vamos a hacer algunas preguntas, a ver si verdaderamente estamos o no estamos cumpliendo con estas cosas. ¿En verdad tenemos amor por nuestros semejantes? ¿Perdonamos las ofensas con las cuales nos agreden? Solamente estamos mirando algunos puntos de cada una de esos frutos. Vamos ahora con el segundo. ¿Cuál es el segundo? Gozo. ¿Disfrutamos del verdadero gozo de Dios en nuestro corazón?
el cual nos hace vivir siempre alegres, incluso en medio de dificultades, problemas y grandes tribulaciones? Vamos ahora al gozo que es paz, al fruto del Espíritu. Amor, gozo, vamos ahora a ver paz. Nos beneficiamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda a mantenernos tranquilos y serenos con los demás. Muy pocas veces o en muy poco grado tal vez lo hacemos, ¿no? Pero entonces, ¿dónde están esos frutos que el Señor está exigiendo de nosotros? Con la paciencia, somos pacientes, conformes y sufridos mientras esperamos las bendiciones del Altísimo. Vamos ahora con la benignidad. Vamos, entre otras cosas, a aprender y a saber qué es ser benigno, qué es benignidad. Somos benignos, benévolos, sumisos, amables con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, incluso con nuestros enemigos. Muy difícil. Con la bondad. ¿Tenemos bondad y buen trato para con nuestros semejantes? ¿Tenemos piedad y misericordia para los que son tan humanos como nosotros? Ahora, en cuanto al fruto de la fe, tenemos fundamentada en Dios la suficiente confianza que nos permite esperar pacientemente a que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Vamos ahora a ver el fruto de la humildad o de la mansedumbre. Soportamos con humildad y tenemos la mansedumbre suficiente en nuestro espíritu como para ser moderados, reservados, prudentes en cuanto a los defectos y proceder de los demás. Bueno. Y el dominio propio. Nos contenemos y dominamos, sujetamos nuestra carne y nuestra alma al dominio de nuestro espíritu. Bueno, estas preguntas son muy buenas preguntas. De las respuestas depende el nivel espiritual en el que estamos, en el que nos encontramos. De las respuestas depende la forma y la manera en que el Señor nos va a utilizar. ¿A utilizar cuándo? En esta consumación de los tiempos. Si no presentamos una evolución o crecimiento respecto a estas características, si no estamos poniendo en práctica estos principios, que como ya vimos fueron que los frutos del Espíritu. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? 9. 9 frutos del Espíritu Santo. Si no estamos poniendo en práctica estos principios, los frutos del Espíritu, muy difícilmente podremos estar firmes, Pati y Anita, en medio de las batallas espirituales, que de una u otra forma nos van a afectar también físicamente. O sea, no se puede hablar solamente de que es una batalla espiritual. Sí, la batalla espiritual está ahí, pero esa batalla espiritual también nos va a afectar de manera física, va a afectar nuestro cuerpo. Es decir, que ese tipo de cambios sobre el mundo y sobre todas las cosas que van a pasar van a conmover también nuestra parte física, es decir, nuestro cuerpo. Esas batallas espirituales y físicas que ya se están dando cada vez más y de una manera más intensa sobre la tierra serán sin lugar a dudas las pruebas que determinarán nuestra salvación. Iglesia, ya a manera de conclusión, estamos viviendo los momentos más espeluznantes sobre la faz de la tierra. Somos la generación que en su divina sabiduría el Señor permitió que estuviera en el decurso de esta historia, en el decurso de la historia, que es el que actualmente estamos viviendo. Solo si comprendemos la magnitud de estos acontecimientos y de estos grandes juicios del Señor
sobre las naciones del mundo, estaremos dispuestos a batallar y a luchar como verdaderos soldados del ejército de Dios. En medio de la destrucción de los sistemas sociales, políticos y económicos que estamos padeciendo, en medio de ese nefasto proceder inmoral de la gran mayoría de los habitantes del mundo, de la corrupción a nivel de los gobiernos, de la descomposición social y familiar, de la crisis de valores por la cual atravesamos, entre pandemias y enfermedades que azotan y seguirán azotando nuestra existencia, en medio del flagelo que dejan los desastres naturales, que como ya vimos en la primera parte, terremotos, incendios, tsunamis, huracanes, cambios climáticos, en escenarios desastrosos, Pati, de plagas, de virus, de contagios, de pestilencias, de la muerte misma, en medio de falsas religiones y sectas que ejercen cada vez más poder sobre nuestra conducta y comportamiento, y que obviamente están engañando a muchos. Es decir, muchas falsas religiones y muchas sectas son las que pululan en la actualidad. Hay mucha gente que está hablando, y ahora que las iglesias están recogidas en sus casas, en este momento de confinamiento, han salido muchas iglesias por internet, por el YouTube, por el Facebook, bueno, llámese la red social que sea, en donde están hablando de cosas que verdaderamente se salen totalmente de los parámetros bíblicos, se salen totalmente de la verdad que está escrita en la palabra de Dios, se salen de la sana doctrina establecida por nuestro Creador, por el Señor Jesucristo, cuando vino a dar a conocer esas buenas nuevas de salvación al mundo. Entonces nos damos cuenta que en medio de esas religiones y sectas que ejercen cada vez más poder sobre nuestra conducta y comportamiento, y que están engañando a muchos, en condiciones de guerras y el descontrol de las gentes, en medio de escasez de alimentos y hambrunas mundiales, de persecución y odio al pueblo del Señor, o pueblo del Señor a los que nos indilgamos ese calificativo de cristianos, porque muchas personas pueden decir, no, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesucristo, pero es que no es solamente decirlo, es demostrarlo, como él mismo dijo, o sea, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo, no hacen lo que yo les ordeno, no hacen lo que yo les mando. En medio de falsas profecías, de hechicerías, de herejías, de brujerías, en medio de la maldad del mundo. Y una parte importante que es necesario enfatizar, el dominio que están ejerciendo de una manera descomunal los poderosos de este mundo. Ese grupo llamado la élite, que tantas tragedias ha traído a la humanidad, y que a través de estos procedimientos, o sea, todos estos procedimientos que están instaurando y que verdaderamente nosotros nos estamos dando cuenta, pero realmente esa es están instituyendo eso del nuevo orden mundial. ¿A través de qué? Quédese en casa, usted está en cuarentena, no puede salir, no puede viajar, no puede tomar un bus, no puede tomar un avión, etcétera, etcétera. Fíjate que ya están imponiendo, o sea, eso es parte de lo que el nuevo orden mundial quiere hacer en toda la tierra. Fíjate que esto también muestra que esa élite, a través de todas las cosas que están pasando, y no vayamos a espantarnos, ojo con las vestiduras, por favor, no las van a romper, pero esa élite, Pati, es la que verdaderamente tiene a este mundo en este tipo de conmoción.
porque yo verdaderamente, o esta iglesia tiene la posición de que ellos, o sea, de que ese virus, el coronavirus, claro que, entre otras cosas, son cosas que no se pueden mencionar por estos canales de YouTube, pero vamos a llamarlo ese patógeno. No vamos a decir coronavirus, vamos a nombrarlo como patógeno. Este patógeno no puede llegar o sea, llegó aquí o fue puesto. No porque algún animal de esos tuviera una infección y nada de eso, no, ese patrón, o sea, ese patógeno fue creado en laboratorios. Lo mandaron aquí porque quieren exterminar y porque quieren terminar verdaderamente con una cantidad de población. O sea, por ahí 2.000 o 2.500 millones o 3.000 millones de habitantes en el mundo. Es lo que se va a llevar ese patógeno, y eso es lo que también han dicho algunos profetas y teólogos reconocidos. Bueno, entonces vemos que a través de todas estas cosas, este nuevo orden mundial está implementando esto. Pero de ese orden mundial, que ya prácticamente lo estamos viendo en un escenario de cumplimiento, saldrá también un gran líder político, que según la Biblia es conocido como el anticristo. También saldrá un líder religioso, o puede ser también un líder financiero, o sea, un líder religioso o financiero que se denomina según la Biblia el falso profeta. Y estos dos personajes serán manipulados por una figura más fuerte todavía, que en términos bíblicos se denomina el dragón, que es el mismo Satanás. Estos tres personajes del mundo espiritual de las tinieblas serán los encargados de traer al mundo una gran parte de los sufrimientos más profundos que jamás se hayan dado en toda la historia de la naturaleza humana. Permítanme terminar y cerrar con este pasaje bíblico. Dice Mateo 24, 21, 22. En este pasaje está hablando el mismo Señor Jesucristo y nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, querida iglesia, un saludo también para todas las personas que llegan a este canal. Que de una u otra forma esta predicación sirva también para el crecimiento espiritual en sus vidas. Estamos viviendo momentos muy difíciles, estamos viviendo caos sin precedentes, y la cuestión es que todas estas cosas se van a aumentar, como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades. En esta iglesia esto es tan solo el principio de dolores, es decir, es como un ensayo a ver dónde verdaderamente está la iglesia del Señor. Entonces yo los insto y los invito a continuar en ese desarrollo espiritual, a continuar buscando al Señor de día, de noche, continuar en alabanza y en adoración en el Espíritu. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por habernos escuchado. Dios los bendiga. Amén y amén.